Entonces, hermanas, vamos a hablar ahora sobre la voz de Dios. Amén. ¿Qué voz escuchamos nosotros en nuestros días? ¿Escuchamos la voz de Dios? ¿Escuchamos la voz de nuestro enemigo? ¿O escuchamos nuestra propia voz a veces? En nuestra vida nosotros a veces escuchamos diferentes voces y a veces también hay interferencias. Debemos aprender nosotras entonces a distinguir un poco, ¿verdad? Sobre qué es lo que realmente queremos escuchar. Queremos nosotros escuchar que la voz de Dios. A veces cuando estamos empezando quizás en nuestra vida cristiana, a veces puede haber bastantes voces que se levantan, ¿verdad? Por ejemplo, si usted es la única persona que es cristiana en su casa, ¿verdad? De repente usted escucha otras voces, ¿verdad? Que le pueden decir, ay, ¿para qué estás en esto? ¿Verdad? No, es que esa gente pues solo dicen aleluya, solo hacen esto, lo otro, son bien tristes, no hacen nada divertido, ¿verdad? Y bueno, yo me acuerdo cuando yo estaba empezando, pues, me acuerdo que aún en la familia, pues, había personas de mi edad y decían, no, ¿y para qué vas a ir ahí? Si ahí no te van a dejar que te maquilles, si ahí no te van a dejar que te pongas este tipo de ropa, ¿verdad? Cosas así. Y la gente, debido a esas cosas, se detenía, no querían, ¿verdad? Nada que ver con Dios o con una iglesia, pues, evangélica. Y yo decía, pero debe haber más, ¿verdad? Debe haber otras cosas. ¿Por qué permanecen todos los demás, ¿verdad? ¿Qué hay en todo esto? Entonces, si nos quedábamos así, pues, en la superficie, podía ser que llegáramos a pensar lo mismo si escuchábamos esa voz, ¿verdad? Hay tiempos en los que tal vez atravesamos por pruebas difíciles, ¿verdad? En nuestras vidas. Y a veces en ese momento pueden llegar algunas voces, ¿verdad? Que nos hablan y nos dicen, pero ¿y por qué seguís en eso? ¿Verdad? Y mira todo lo que te está pasando. Y pues serví a Dios, pero mira, pues Dios en estos momentos cómo te castiga quizás, o te hace esto o lo otro, ¿verdad? Entonces esas son voces que nos pueden llegar, ¿verdad? A veces también puede ser todavía más severo porque puede llegar una voz directa de Satanás, ¿verdad? Alguien recuerda, por ejemplo, alguien que se acercó a Jesucristo y le dijo algo que estaba en contra del plan, ¿verdad? Que Jesucristo tenía, que había hecho con el Padre. No sé si alguien se recuerda. ¿Quién dice? Pedro. Ajá, y primero que nada, pues eran sus amigos, ¿verdad? Los que estaban con él todo el tiempo, los discípulos, y pues no querían, no les gustaba oír hablar, pues que Jesucristo hablaba, pues de que iba a llegar un tiempo en que iba a ser entregado, ¿verdad? Que iba a morir. Y entonces, pues, ¿quién quiere oír eso, verdad? Pero en este caso, pues, Jesucristo se lo dijo muy claro a Pedro, ¿verdad? Apártate de mí, Satanás, le dijo en ese momento, ¿verdad? Con todo conocimiento seguramente, ¿verdad? No que nosotros le vamos a andar diciendo a todos, apártate de mí, Satanás, te reprendo a toda persona, ¿verdad? Pero él sabía lo que estaba diciendo en esos momentos, así que sí fue alguien que se acercó para darle una idea de que no deberías hacer esto, ¿verdad? Y ahora pues escuchamos tantas cosas, hermanos, es algo muy terrible. Los pastores iban, ¿verdad? Y eran los que abrían la puerta para que las ovejas salieran, pero para que las ovejas salieran tenían que escuchar la voz del pastor. Amén. Entonces, nuestro máximo pastor, ¿verdad? Es Cristo. Amén. Amén. Entonces, hermanos, si nosotros fuéramos las ovejitas, ¿verdad? Las ovejitas son animales, por si usted no lo sabía, son animales muy cegatones, ¿verdad? No tienen una buena vista,
Entonces, pues seguramente si no estuvieran dirigidos por el pastor, andarían chocándose, cayéndose, yendo hacia los barrancos por todos lados, ¿verdad? Entonces, hermanos, se dirigen por la voz que escuchan, ¿verdad? Entonces, dice ahí la palabra de Dios que escuchan su voz, ¿pero por qué? Porque ya la conocen. Amén. Entonces, hermanos, ¿cómo es que las ovejas los siguen así? Quiere decir que seguramente desde que las ovejas eran corderitos, han estado oyendo esa voz, ¿verdad? Y esa voz les ha sido conocida a las ovejas. Amén. Entonces, hermanos, lo mismo nosotros, ¿verdad? Hubo un tiempo en que recién nacidos en el Evangelio éramos corderitos, ¿verdad? Y empezamos a escuchar la voz de Dios, amén, a través pues de las predicaciones, de la palabra, de lo que leíamos. Entonces, así es como nosotros hemos ido escuchando la voz de Dios y conociendo, ¿verdad? Dice la Biblia que el pueblo de Dios, las ovejas, ¿verdad? O nosotros, perecemos. ¿Por qué? Porque estamos faltos de conocimiento, ¿verdad? Hay personas que quizás solamente un día, si van a la iglesia un día, y de ahí pues su Biblia está guardada, ¿verdad? Toda la semana. O si no, pues hay personas que sabemos que en su casa tienen algo quizás como esto, bonito ahí, y tienen su Biblia abierta, ¿verdad? Hay unas Biblias muy lindas, muy grandotas, ¿verdad? Hay unos atriles muy hermosos y caros, pero están puestas ahí nada más, abiertas, pero nadie las lee, ¿verdad? Entonces, ¿cómo escucharemos entonces la voz de Dios, ¿verdad? Si no es algo constante. Entonces, alguien puede venir y decirnos, dice la Biblia que el que escupe para arriba le cae del cielo, ¿verdad? Pero ¿estará eso escrito en la Biblia? No, ¿verdad? Pero no lo sabríamos a menos que hubiéramos leído la Biblia, hubiéramos escuchado la voz de Dios, ¿verdad? Y muchas otras cosas. Por ejemplo, otro dicho que la gente lo menciona bastante, dice, ayúdate, que yo te ayudaré, dice, ¿verdad? Pero ¿está eso en la Biblia? No está en la Biblia, pero la gente, entonces, ahí está diciendo, bueno, yo voy a hacer de mi parte, ¿verdad? Y ahí pues va a venir Dios y me va a ayudar un poquito. Es todo lo contrario, ¿verdad? Necesitamos la ayuda de Dios grandemente todos los días, hermano. Yo realmente, yo no la haría si no la tuviera. Estamos en la gran necesidad de escuchar de la voz de Dios todos los días. Amén. Recordemos que la Biblia, ¿verdad? En todo, desde principio a fin, es el lugar ideal para que nosotros conozcamos a Dios y para que nosotros nos familiaricemos con la voz de Dios, ¿verdad? Por supuesto que si usted viene a la iglesia y escucha y escucha y escucha más mensajes, más le va a ser conocido a usted, ¿verdad? Muchas veces salimos de aquí, venimos a un estudio bíblico o algo y decimos, yo nunca he vivido eso. Pero usted lo está leyendo en su propia Biblia, ¿verdad? Usted dice, ahora sí que aprendí bastante, ¿verdad? Porque no sabía yo esto. Y ahí estaba, pues, escondido en su Biblia, ¿verdad? Así que es muy importante que nosotros escuchemos la voz de Dios de esa manera. Amén. Pero sobre todo, imagínense qué tremendo que Dios escribió un libro completo para que nosotros lo conozcamos, ¿verdad? Porque eso es algo maravilloso, pues, ¿verdad? Pablo, ¿verdad? El apóstol Pablo, del que estamos hablando con los niños en estos días en la escuela bíblica, él pues estaba que quiero ir aquí, que quiero ir allá, dudoso, ¿verdad? Hacia dónde. Él hizo muchos viajes misioneros, ¿verdad? Para llevar la palabra de Dios a diferentes lugares. Entonces, de repente tuvo una visión de un hombre vestido específicamente como se vestían, ¿verdad? En un lugar que se llamaba Macedonia. Entonces,
ahí, a través de esa visión, él recibió la decisión que Dios tenía para que él fuera a ese lugar, ¿verdad? Aquí estamos necesitados, decía el hombre. Entonces Pablo entendió aquella visión y fue, ¿verdad? Pero usted tiene que estar bien a tono con Dios, ¿verdad? Conocer bien su voz para que usted pueda entender cuándo es que se trata de algo como eso, ¿verdad? Una visión, no que cualquier cosa que se le atraviese ahí, ¿verdad? Que va a ser una visión de Dios, ¿verdad? Pero sí podemos, ¿verdad? Dios puede hablarnos en una visión. Dios nos puede hablar en una circunstancia también, ¿verdad? En medio de algo, Dios le puede decir algo a usted, ¿verdad? En medio de una prueba, Dios le puede decir algo. A veces también hay lo que se llama una impresión callada. No es que alguien le esté diciendo algo o, bueno, una cosa así fuerte, pero usted la puede sentir muy adentro de su corazón, ¿verdad? Yo he escuchado a gente que dice, me desperté y de repente sentí orar por fulano, sentí orar por sutana, ¿verdad? A lo mejor Dios le está diciendo, ora por ellos, ¿verdad? Hermanos, es muy importante el poder identificar, ¿verdad? Cómo es que Dios se expresa a cada uno de nosotros, amén. Amén. Pero después viene algo y es ¿qué hacemos cuando Dios nos habla? Está en el libro de Hebreos, en el capítulo 3, comenzando en el versículo 7. Por lo cual dice, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación. Oigamos lo que dice ahí la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz. Pero eso puede ser un presente continuo, ¿verdad? Porque cada vez que lo leamos va a decir hoy, ¿verdad? Entonces, si oyerais hoy su voz, ¿qué nos dice no hacer? No endurecer vuestros corazones, ¿verdad? Porque a veces eso es lo primero que tendemos a hacer, ¿verdad? Oímos la voz de Dios, ya sea que la leamos en la palabra, ya sea que la escuchemos en una predicación, ya sea que nos llegue en una palabra directa a nosotros. ¿Y qué hacemos? Endurecemos el corazón. Es difícil cuando nosotros endurecemos el corazón y no queremos hacer algo que Dios nos está diciendo. Yo no sé si hay alguna área en la vida de ustedes donde ustedes todavía dicen no, ¿verdad? Creo que todos tenemos áreas en nuestra vida donde todavía decimos no a Dios, ¿verdad? Falta todavía trabajo en esa área y así puede ser diferente pues para cada uno de nosotros, pero la Biblia aquí nos llama fuertemente, no endurezcáis vuestros corazones. Podrá ser, tengamos ya más años y sigamos en el mismo asunto y no entreguemos esa parte a Dios, ¿verdad? Y sigamos diciendo no, y sigamos diciendo no, ¿verdad? No, eso no, Señor, yo sé lo que voy a hacer, yo sé, ¿verdad? A veces así queremos hacer, ¿verdad? Y aún eso quiere decir que estamos escuchando la palabra, estamos escuchando la voz de Dios, pero aún así no le hacemos caso. No solamente hemos hablado en esta tarde sobre la voz de Dios, sobre cómo nos puede llegar la voz de Dios, sino también en que no endurezcamos nuestro corazón una vez que la hayamos escuchado. Nosotros estemos pues atentas a la voz de Dios. Nos conviene estar atentas a la voz de Dios si queremos pues que nuestras vidas caminen con bendición, ¿verdad? Aún, como dije, en medio de las pruebas, escuchemos la voz de Dios,
A lo mejor Dios nos quiere sacar bien rápido de alguna prueba, pero nosotros seguimos de duros, ¿verdad? Y entonces pues las cosas se alargan, así como le pasó pues al pueblo de Dios, en Israel en el desierto. Ya, saquemos un poco nuestra propia voz del asunto y por supuesto no dejemos que la voz pues, de nuestro enemigo sea el que nos convenza, ¿verdad? Sino la voz de Dios.